Bendiciones y muy buenas tardes a toda la audiencia de este su espacio y proyecto Cápsulas del Reino. Bueno, amados reyes y reinas plenos y plenos, amigos y amigas, una vez más aquí seguimos y aquí continuamos desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, aquí estamos contentos y felices una vez más de gozar en una dimensión llamada plenitud, donde ya todo ha acabado, donde disfrutamos de una herencia consumada, concluida, o debo decir, rectifico, donde gozamos y disfrutamos de una obra acabada, de una obra consumada, terminada, y hemos entrado al disfrute y a la herencia que esa obra terminada y concluida nos proporciona. Bueno, por ahora estamos ocupados en este momento para ir ganando tiempo de una serie de estudios distribuidas en cápsulas llamada El Reino de Cristo. Así se llama el tema. Y los estamos vaciando en cápsulas de 15 minutos de tiempo. Hoy vamos a cubrir la sexta cápsula y yo le voy a pedir por favor que vaya a su Biblia. Es en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a comenzar la lectura allí y dice así de la siguiente manera, versículo 22 en adelante. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, los mismos que en Adán murieron, quiero hacer esta observación, los mismos que en Adán murieron, que fueron todos los seres humanos en tiempo de la Biblia, hasta Cristo, dice que también en Cristo todos estos que murieron serán vivificados. Verso 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Observe que dice claramente luego el fin. ¿Cuándo? Aquí te especifica. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién entrega el reino? Cristo. Eso está más que obvio allí, que es Cristo quien iba a entregar el reino. Quiere decir ya con esta declaración de entrada, de inicio, que el reino de Cristo tenía una duración, tenía un tiempo donde terminaría. Ahora, ¿cuándo ocurriría esto? Observa que dice: cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Verso 28. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Muy bien, amado amigo, amada amiga, plenos y plenas todos. Tenemos aquí una declaración bien importante con respecto a lo que es el reino de Cristo. Aquí obviamente podemos ver que cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, ya el reino estaba en acción. Ya el reinado de Cristo estaba en ejecución desde el trono de Dios hacia el universo. Eso es muy importante, pues, que le demos un acento bastante importante, porque es la verdad. De hecho, fíjate que cuando usted va a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 15, usted ve allí una declaración importante también cuando se toca la séptima trompeta, es decir, cuando el mensaje pleno, el mensaje que ya daba por concluida la consumación, es decir, el mensaje que contenía ya la etapa final de la consumación de la ley de los profetas, dice claramente allí: y los reinos, aleluya, los reinos de la tierra han venido a ser de Cristo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que en los pasajes que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15,
se dice claramente que él iba a reinar hasta que todos sus enemigos fuesen puestos debajo de sus pies, ¿verdad? Y luego dice, porque preciso es que él reine hasta que él haya suprimido toda potencia, todo poder, todo dominio, todo señorío y autoridad. Y aquí el autor a Apocalipsis, Juan, está diciendo, o sea, el ángel está diciendo, aleluya, o sea, en un tono de alegría, los reinos de la tierra han venido a ser de Dios y de su Cristo, han venido a ser de Cristo, es decir, que ya Cristo había suprimido los gobiernos humanos, Cristo ya había tenido control para cuando Apocalipsis se está escribiendo, cuando ya la séptima trompeta suena, que quiero que identifiques, quiero abrir este paréntesis, para que identifiques realmente quién fue la séptima trompeta. La séptima trompeta fue el mensaje de Pablo, fue el ministerio de Pablo, fue el apostolado de Pablo. Pablo fue el séptimo ángel y fue quien tocó la séptima trompeta cuando ya todo se estaba consumando, cuando ya todo estaba llegando a su feliz consumación y conclusión. Entonces, ¿de qué? ¿Qué es lo que queremos que veas y entiendas? Cuando Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, ya muchos de esos poderes habían sido suprimidos. La palabra suprimir allí implica que Cristo había dejado sin vigor, había inutilizado todos los poderes que eran considerados enemigos porque eran hostiles al propósito de Dios. Y esto nos indica otra verdad que he dicho en todas las cápsulas o en algunas de ellas, que donde he afirmado que Apocalipsis no es el último libro escrito en el decálogo escritural. Apocalipsis sería el penúltimo libro por las evidencias internas que se encuentran en el libro, pero ahora no vamos a entrar en ese tema. Lo que quiero es que entienda eso. Entonces Pablo, los días de Pablo, ya todos los poderes, los gobiernos humanos, lo que se consideró como el tiempo de los gentiles, ya todo eso había sido suprimido por Cristo en su reinado, cosa que ocurre en el primer siglo, cosa que ocurre en la generación del apóstol San Pablo, incluso en la generación de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya el reino está en acción, está en vigor, para cuando se escribe el libro de Apocalipsis, ya los gobiernos humanos habían pasado a ser de Cristo, porque ya los había suprimido, porque era la función, era el legado, era la orden que Dios le había entregado a Cristo cuando se dio el reino, cuando se dio su reino, desde el mismo trono de Dios. ¿Qué es lo que era? Bueno, la función era, o el objetivo, la misión era, poner a todos los enemigos de Dios, a todos los enemigos de Cristo, debajo de sus pies. Y aquí lo vemos con mucha certidumbre, con mucha certeza, diciéndolo. Muy importante. Ahora, yo quiero destacar algo también importante en esta tarde, que quiero ponerle un acento bien importante, bien brillante, que en relieve, que se note. Y es que demostrarte que el reino de Cristo, cuando Pablo está escribiendo sus cartas, ya estaba en vigor, ya estaba en acción, ya estaba en ejecución. Fíjate, ve a Efesios un momento, por favor, rapidito para que ganemos tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 5, que lo hemos estado utilizando como fundamento. Fíjate cómo dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, que estaba hablando para el tiempo presente, es decir, el tiempo cuando Pablo escribe la carta, que los que practicaban estas cosas no iban a heredar la bendición del reino, es decir, las promesas, las arras, el anticipo de herencia que Dios proporcionó por medio de la gracia. O debo decir, por medio de Cristo, en la gracia que se manifestó durante el nuevo pacto. Los que practicaban estas cosas no podían heredar. ¿Por qué? Porque ya el reino estaba activo y el reino estaba en función, estaba en ejecución. Otro pasaje, bueno, el mismo Colosenses, la carta del apóstol San Pablo a Colosenses, versículo 13, fíjate cómo dice:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, nota que Pablo se está incluyendo también, es decir, que cuando Colosenses se está escribiendo, se está dejando por sentado, se está corroborando de que el reino ya estaba en actividad, del cual Pablo mismo era partícipe, porque él se incluye cuando habla de los que habían sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es decir, al reino de Cristo. Una tercera escritura se encuentra ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 4, versículo 11. Fíjate cómo dice: y Jesús, llamado justo, son los únicos, y Jesús, llamado justo, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea que, una vez más, Pablo dice que habían un individuo o dos individuos que eran de la circuncisión, que eran de las tribus de Israel, que lo habían ayudado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba activo. Pablo estaba activo en el reino de Dios como apóstol. Estaba o tenía como misión predicar el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, debo decir, al mundo de sus días. No olvides eso, que fue la orden que Cristo dijo en Mateo 24, cuando dijo: y será predicado el evangelio de este reino, y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y será predicado, voy a rectificar, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, es más que obvio de que el reino ya estaba en vigor. Una de las cosas que, lamentándolo mucho, hacen muchos, es que no hacen una genuina conjugación de los verbos cuando están leyendo. Los verbos acá se están hablando en presente. Porque fuimos trasladados de las tinieblas al reino. Fuimos, un verbo que está ¿en qué? En pasado. Es decir, que cuando se escribe Colosenses, ya ellos habían sido trasladados al reino, es decir, la iglesia. Y a la iglesia, cuando se escribe Colosenses, estaba en el reino. Ahora, ¿para qué se está en un reino? ¿Para estar sin oficio? ¿Para estar sin tarea? ¿Para estar sin labor? ¿Para no tener ningún rol, ninguna tarea? Pues no es así. En un reino se está para trabajar. En un reino se está para reinar, para gobernar. Esto tiene que estar, pero muy, muy claro. Entonces, surge una pregunta interesante. ¿Cuándo comenzó el reino de Cristo entonces? Si usted está diciendo de que ya en el pasado, durante el primer siglo, ya el reino estaba, ¿cuándo comenzó? Bueno, hay una prueba para ganar tiempo. Repito, no pretendemos vaciar todo el tema del reino de Cristo en pequeñas cápsulas de 15 minutos. Solo estamos hablando de extractos importantes acerca del tema. Pero quiero dar una evidencia bíblica para que usted lo pueda ver. El día del Pentecostés, para hacer la historia más corta, cuando el Espíritu Santo se derramó, cuando la venida del Espíritu se cumplió en Pentecostés, esa era una señal inequívoca de que Cristo estaba sentado en su trono y ese cetro Él lo había extendido a la iglesia. ¿Sabes para qué? Para que la iglesia, como su cuerpo, constituyéndose en su cuerpo, a partir de ese momento, fuese la protagonista juntamente con Él para comenzar la misión y la tarea de poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso fue lo que dijo el Salmo 110 cuando dijo: y en ese día tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Lo que ocurre es que en el Nuevo Testamento hay un lenguaje corporativo donde están relacionados dos en uno, que es Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo. Cristo viene en el Espíritu, entra nuevamente en un cuerpo multihombre llamado la iglesia. Y a partir de allí, de ese momento de Pentecostés, Cristo comenzó su reinado, comenzó la titánica, la épica, la heroica tarea de poner o colocar a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces esto es muy importante. ¿De cuándo comenzó el reino de Cristo? El día de Pentecostés, después que Cristo ascendió y se sentó en el trono. 40 días después aproximadamente, el Espíritu vino
Y esa fue la señal, según Pedro, cuando dice esto que acabáis de ver, aparte de otras evidencias proféticas que se cumplieron en ese momento, Pedro también dijo, esto es señal de que ya Dios ha hecho a Cristo Señor y Rey. O lo ha hecho Señor. Es decir, le ha entregado el señorío, le ha entregado su cetro, su reino, su trono, para comenzar a reinar sobre el universo, sobre la tierra. Entonces es muy importante pues que esto quede claro cuando comenzó el reino, número 1. Y número 2, que ya su pueblo estaba disponible a partir de Pentecostés, estaba formando su cuerpo por medio del cual Cristo ejercería su reino y cumpliría toda la misión para acabar con todos sus enemigos y posteriormente entregar su reino al que le sujetó a él todas las cosas. Bueno, amado amigo, el tiempo transcurrió, diríamos, demasiado rápido. El tiempo que me queda es para darte las gracias por estar allí presente. Entonces será hasta la próxima, donde continuaremos con nuestra 7ª cápsula. Así que bendiciones y un abrazo a la distancia.